El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Ya nos encontramos en agosto, el mes de Nazareno, y los preparativos son intensos para prontamente estar celebrando al Señor de las caídas, a Jesús, que en su cuerpo y en su piel, en su corazón y en sus vestimentas, conoce el dolor del ser humano. Hermanos y hermanas, iniciamos de esta forma el programa de este domingo 9 de agosto. Unidos para trabajar y así tu santuario con fe levantar. Hermanos unidos para trabajar y así tu santuario con fe levantar. Para celebrar, de aquí bajaremos tu reino a forjar. Aquí subiremos para celebrar, de aquí bajaremos tu reino a forjar. Nazareno, tu templo y altar. Seremos tu pueblo, tendremos hogar, y tú nuestras vidas vas a transformar. Seremos tu pueblo, tendremos hogar, y tú nuestras vidas vas a transformar. Si no hay conversión, te ofrezco un santuario en mi corazón, pues quiero que reines en mi población. Te ofrezco un santuario en mi corazón, pues quiero que reines en mi población. Catequesis del Papa León XIV sobre la importancia de la oración. El Papa León XIV retomó este pasado miércoles la audiencia general. Centró su reflexión en la Constitución Conciliar sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium, en concreto en la dimensión eclesial de la oración litúrgica. Aquí la catequesis completa del Papa León XIV. En esta catequesis retomamos la reflexión sobre la Constitución Conciliar sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium. Hoy nos detenemos en la dimensión eclesial de la oración litúrgica. Como sugiere el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo el que nos enseña a rezar. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu habita en la Iglesia inspirando cada una de sus actividades y en particular la oración. La vida de la primera comunidad nacida en Jerusalén después de la Pascua de Jesús es una vida en el Espíritu, entregado por el Señor resucitado. Desde entonces, dice el concilio, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura.
celebrando la Eucaristía, en la cual se hacen de nuevo presentes la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable en Cristo Jesús para alabar su gloria, por la fuerza del Espíritu Santo. En nuestro tiempo, en los contextos dominados por una mentalidad centrada en la eficiencia y el consumismo, la oración puede parecer algo inútil e irrisorio. En un mundo donde la ciencia y la técnica pretenden dar todas las respuestas, rezar puede parecer una forma de evasión. Además, incluso en muchas familias cristianas ya no se transmite la oración, mientras que numerosas personas corren el riesgo de confundirla con una técnica más de naturaleza psicológica y orientada al bienestar personal. La oración, en cambio, en cuanto a dimensión fundamental de nuestra humanidad, merece ser descubierta en su verdad. La Constitución Sacrosanctum Concilium tomó en serio esta exigencia, y esto alegraba profundamente al Papa San Pablo VI, que, promulgando este primer documento aprobado por el Concilio Vaticano II, afirmó: Dios en el primer puesto, la oración, nuestra primera obligación, la liturgia, la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual. En la Constitución, de hecho, el término la oración designa toda la liturgia. Esta perspectiva es decisiva porque orientó la reforma litúrgica dándole como eje portante la participación activa de los fieles. La liturgia se presenta ante todo como el lugar de encuentro de la iniciativa de Dios que se hace cercano a la humanidad en su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, al que podemos responder: por Cristo, con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, es decir, gracias a la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Por eso San Pablo VI deseaba ardientemente que la liturgia de las horas, es decir, la oración pública cotidiana de la Iglesia, inseparable de la Eucaristía, impregnara profundamente, reavivara, guiara y expresara toda la oración cristiana y alimentara eficazmente la vida espiritual del pueblo de Dios. Para que tal deseo se haga realidad, la liturgia de las horas debe acogerse y vivirse cada vez más en la vida ordinaria de los bautizados y de las comunidades. A tantas personas que quieren aprender a rezar, en particular a los catecúmenos, se les puede ofrecer el camino y la escuela de la oración cristiana. Cada semana y cada día la Eucaristía y la liturgia de las horas son el aliento de la vida de la Iglesia que hace circular al Espíritu Santo a través de su cuerpo. En esta oración Cristo une así la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino himno de alabanza. Así, día a día, estamos asociados cada vez más al Espíritu Pascual y conformados a Él. Afirma San Agustín: cuando hablamos a Dios en la oración, no debemos separar de Él al Hijo, y cuando reza el cuerpo del Hijo, que no separe de sí mismo su cabeza, que sea por lo tanto el mismo único Salvador de su cuerpo, que el Señor nuestro Jesús resucitado, Hijo de Dios, el que reza por nosotros, que reza en nosotros y que es rezado por nosotros, reza por nosotros como sacerdote nuestro, reza en nosotros como cabeza nuestra, le rezamos nosotros como nuestro Dios, reconocemos entonces en Él nuestra voz y su voz en nosotros. Vinculada a la Eucaristía, cuya luz prolonga, la liturgia de las horas santifica el tiempo de nuestra vida cotidiana. Por la mañana empezamos el día con alegría y gratitud. A mediodía pedimos la fuerza de la fidelidad en medio de la fatiga. Por la tarde, una vez terminado el trabajo, las vísperas acompañan en el momento del atardecer. Por la noche, nos dormimos encomendándonos a la paz de Dios. Cada hora es un acto de esperanza durante nuestra peregrinación terrenal.
Velamos con toda la Iglesia, esperando el regreso glorioso del Señor. El Papa León XIV invita a construir ciudades donde nadie se sienta invisible. La intención de oración del Papa para agosto pone el foco en las ciudades como uno de los grandes campos de misión de nuestro tiempo y anima a construir comunidades abiertas donde nadie quede excluido. En un mundo donde las grandes ciudades concentran cada vez más población, pero también más soledad y anonimato, el Papa León XIV ha dedicado su intención de oración para el mes de agosto a la evangelización en la ciudad, haciendo un llamado a transformar los espacios urbanos en comunidades acogedoras, donde nadie se siente invisible. A través de la campaña Reza con el Papa, impulsada por la Red Mundial de Oración del Papa, el Santo Padre invita a los fieles y a todas las personas de buena voluntad a unirse en oración por una iglesia capaz de acercarse a quienes viven en las periferias humanas y existenciales de las grandes urbes. En la oración de este mes, León XIV se dirige al buen pastor, que camina por calles y plazas, entra tanto en los edificios más altos como en los barrios más humildes, y acompaña silenciosamente a millones de personas que buscan sentido en medio del ruido y la prisa. El pontífice reconoce que las ciudades llamadas a ser espacios de libertad y oportunidades pueden convertirse también en lugares marcados por el aislamiento y el anonimato. Frente a esta realidad, el Papa propone una mirada renovada que descubra en la vida urbana un terreno fértil para anunciar el Evangelio, mediante gestos concretos de cercanía y fraternidad. Su oración concluye con una petición que la fe no permanezca solo en las palabras, sino que se traduzca en acciones sencillas que hagan de la Iglesia una comunidad en salida, capaz de tender la mano allí donde reina la indiferencia. Actualmente, cerca del 45% de la población mundial viven en áreas urbanas, lo que convierte a las ciudades en uno de los principales campos de misión de nuestro tiempo. El acelerado crecimiento demográfico ha dado lugar a grandes concentraciones de población, pero también a escenarios donde muchas personas experimentan una profunda sensación de soledad. Según las proyecciones de World Urbanization Prospect, año 2025 de Naciones Unidas, entre las ciudades más pobladas del planeta se encuentran Yakarta con 42 millones de habitantes, Dhaka con 37 millones, Tokio con 33 millones, Delhi con 30 millones y Shanghái también con 30 millones. La vida en estos entornos suele estar marcada por relaciones superficiales, escasa interacción con vecinos, falta de espacio de encuentro y una creciente sensación de no pertenecer a ninguna comunidad. Esta realidad afecta especialmente a los jóvenes. Un 35% reconoce que la soledad impacta su vida cotidiana, incluso cuando permanece constantemente conectado a través de los medios digitales. Ante este panorama, León XIV recuerda que el futuro de la sociedad dependerá del tipo de amor sobre el que se construya. Como expresó durante el encuentro anual del International Catholic Legislators Network en agosto de 2025, el futuro del florecimiento humano depende de qué amor elijamos para organizar nuestra sociedad. Un amor egoísta, amor a sí mismo o el amor a Dios y al prójimo. Para el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el padre Cristóbal Fones, esta intención de oración representa una invitación a revisar la forma en que cada persona vive la misión en su entorno cotidiano. ¿Cuántas veces hemos visto el rostro herido de un hermano y hemos pasado de largo? Plantea el sacerdote jesuita, quien señala que la auténtica oración apostólica debe conducir a una transformación interior que permita construir ciudades más justas, humanas y acogedoras. No es la primera vez que un pontífice dedica una intención mensual a este desafío. En 2022, el Papa Francisco invitó a rezar por una iglesia abierta a todos, alentando a vivir una iglesia de la cercanía, reflejo del estilo de Dios.
Desde la Red Mundial de Oración del Papa destacan que la intención de agosto busca hacer visible el Evangelio, precisamente allí donde muchas personas pasan desapercibidas. En medio del ritmo acelerado de la vida urbana, la propuesta consiste en sembrar presencia, compasión y vínculos auténticos, recordando que, aunque todo parezca avanzar con rapidez, el corazón humano continúa buscando a Dios. Con esta nueva intención de oración, el Papa León XIV vuelve a poner el acento en una iglesia cercana, capaz de salir al encuentro de quienes viven solos, olvidados o invisibilizados, convencido de que la evangelización comienza con pequeños gestos de acogida que devuelven dignidad y esperanza. Comunicación sinodal en América Latina. El CELAM presenta un ecosistema mediático construido para comunicar a todos con todos. Durante el 7º Seminario Internacional de Comunicaciones de la Iglesia, el director del Centro para las Comunicaciones del CELAM, Óscar Elizalde, presentó la experiencia de renovación comunicativa promovida por el organismo continental desde 2019. Un proceso inspirado en la sinodalidad que ha dado origen a un amplio ecosistema de medios, redes y estrategias pastorales al servicio de la evangelización en América Latina y el Caribe. Durante el taller titulado Comunicación Sinodal en América Latina y el Caribe, Trayectorias, Elizalde compartió los desafíos actuales de la comunicación eclesial y planteó interrogantes para quienes trabajan en este ámbito. ¿Cómo evangelizar nosotros como comunicadores? ¿Con quién comunicar? Esa es la pregunta que nos recuerda el talante sinodal de la comunicación. ¿Con quién podemos comunicar? Y por supuesto, ¿con qué narrativas? Recordó que el camino comenzó tras la asamblea del CELAM realizada en Tegucigalpa en 2019, cuando los obispos latinoamericanos propusieron un proceso de renovación y revitalización que incluyó la comunicación como una dimensión transversal de la misión eclesial, así como teníamos los profetas de ayer. Hoy también tenemos nuevas narrativas, nuevos actores, nuevas formas de evangelizar, dijo, señalando que los cambios impulsados por el proceso sinodal han transformado también la manera en que la Iglesia comunica. Como ejemplo mencionó la reciente celebración jubilar de los misioneros digitales en Roma. Elizalde explicó que uno de los primeros pasos fue la definición de las 12 políticas de comunicación que orientan el trabajo del CELAM. Posteriormente, la antigua oficina de prensa evolucionó hacia un centro pastoral para la comunicación, acompañado por un consejo eclesial integrado por laicos, religiosas, sacerdotes, obispos y cardenales de distintos países del continente. De este proceso surgió una visión institucional que define al Centro para la Comunicación como una instancia que integra narrativas multimediales, que informan, transforman, conectan y evangelizan, poniendo la comunicación al servicio del pueblo de Dios. También quiere llegar a los más alejados e incidir en la construcción de un mundo más fraterno y justo, mediante estrategias comunicativas que reflejen el rostro samaritano de la Iglesia y promuevan redes de esperanza, solidaridad y veracidad. Actualmente el centro desarrolla su misión a través de 3 áreas principales: estrategias e itinerarios comunicativos de incidencia, medios de comunicación y producción editorial. La primera iniciativa de este modelo fue el lanzamiento en marzo de 2021 del boletín diario ADN CELAM, distribuido a través de WhatsApp y Telegram. Nos dimos cuenta que teníamos muchas historias, mucho que contar, pero no habíamos hecho suficiente esfuerzo de crear canales accesibles a todas las personas, explicó Elizalde. En ese mismo año nació el noticiero ADN CELAM, inicialmente en un formato sencillo, posteriormente transformado en un espacio audiovisual más dinámico. A ello se sumó la creación del portal digital ADN CELAM, inaugurado el pasado marzo de 2022, que actualmente publica entre 6 y 9 noticias diarias sobre la vida de la Iglesia en el continente. Este es el portal de todos, como nos gustaría que quienes tienen la posibilidad de compartir más noticias de lo que ocurre localmente, en las diócesis, en las parroquias, en la vida consagrada, lo hagan. Este es un punto de encuentro, expresó. El ecosistema comunicativo del CELAM ha crecido hasta integrar 13 productos y formatos distintos, pensados para responder a diferentes públicos y necesidades pastorales. Entre ellos se encuentran el noticiero ADN CELAM, el resumen informativo ADN CELAM de 60 segundos, el programa de entrevistas Rostros y Voces, el podcast de Poliedro Latinoamericano
los espacios en vivo para coberturas especiales, las reflexiones dominicales sobre la palabra de Dios, el histórico boletín del Selam y el formato de entrevistas breves, punto encuentro. Elizalde manifestó que todos estos productos están abiertos al servicio de las iglesias locales y conferencias episcopales del continente. Esto se construye en clave sinodal, con la participación y comunicar de todos, pero también comunicar con todos. La experiencia sinodal también se ha expresado en campañas comunicativas desarrolladas conjuntamente con organismos eclesiales como la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos CLAR y Cáritas. Como ejemplo presentó la campaña de solidaridad impulsada tras el devastador terremoto que afectó Venezuela, una iniciativa construida de manera conjunta para aprovechar las capacidades específicas de cada institución. Antiguamente cada institución hacía una campaña en un caso como Venezuela. Hoy lo que buscamos hacer es sinergias. ¿Me explicó? A su vez compartió proyectos innovadores como la versión latinoamericana del himno del jubileo y el denominado Reto Karaoke, una estrategia digital que promovió la participación de comunidades religiosos, niños e incluso obispos, mediante contenidos interactivos en redes sociales. Uno de los momentos más participativos del taller fue la consulta realizada a los asistentes mediante una nube de palabras, donde se preguntó qué temas debería comunicar más la Iglesia latinoamericana. Entre las respuestas más destacadas aparecieron palabras como familia, jóvenes, justicia climática, pueblos indígenas, ecología integral, vida religiosa femenina, amazonía, espiritualidad, inteligencia artificial, migración, adultos mayores, voluntariado y testimonio. Para Elizalde este ejercicio refleja la importancia de una comunicación abierta a la escucha y al discernimiento comunitario. Por su parte, Monseñor Daniel Blanco, obispo auxiliar de San José en Costa Rica y coordinador del Consejo del Centro para la Comunicación del CELAP, compartió los avances alcanzados en la construcción de redes continentales de comunicación. Se ha venido tratando de construir una red de redes de comunicadores en diferentes ámbitos de América Latina, para poder llevar adelante esta misión que se nos ha encomendado, dijo. Entre los principales logros mencionó la creación de la Red de Comunicadores de América Latina y el Caribe, RECLAC, cuya primera asamblea se celebrará en Santiago de Chile, la Red de Misioneros Digitales Conectados desarrollada en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación, la Red de Televisoras Católicas ALMA y la Red de Emisoras Católicas de América Latina y el Caribe, REC, creada en Lima, Perú. Anunció que el siguiente paso será la conformación de una red continental de prensa escrita y páginas web. Elizalde evocó la invitación realizada por el Papa León XIV a reparar las redes y animó a los comunicadores presentes a sumarse a este esfuerzo continental. Necesitamos que nuestra luz brille en medio de tantas tinieblas, que esté en lo alto para que las buenas acciones y la buena comunicación brillen en medio de nuestro continente, expresó. El taller concluyó con la presentación de 3 campañas continentales en marcha. La vida pende de un hilo, enfocada en la defensa de los derechos humanos de los defensores ambientales. Algo cambió, destinada a recoger testimonios de transformación eclesial, y una nueva iniciativa sobre la cultura del cuidado y la creación de ambientes seguros. Elizalde agradeció la participación de asistentes y reiteró el servicio del CELAM por una comunicación construida desde la escucha, la colaboración y la sinodalidad. Sigamos construyendo juntos una comunicación cada vez más sinodal. Invitó. La trata de personas hoy. Nadie debería ser tratado como una mercancía. Talita Kum Internacional presenta su informanual 2025 que revela cómo la trata de personas está cada vez más vinculada al auge de la tecnología, mientras la explotación en línea, las estafas y los fraudes se convierten en la herramienta del siglo XXI para atrapar a las personas en situación de vulnerabilidad. La Red Internacional contra la Trata de Personas Talita Kum alcanzó en 2025 1.21 millones de personas en todo el mundo, casi un 30% más que el año anterior.
El informe anual 2025 destaca la expansión de su impacto a través de acciones de prevención, protección y acompañamiento de víctimas y supervivientes, así como iniciativas de formación, desarrollo de capacidades y acceso a la justicia e incidencia política. Fundada por la Unión Internacional de Superiores Generales, la red está integrada principalmente por congregaciones religiosas femeninas y trabaja también en alianza con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones. La prevención continúa siendo el principal ámbito de intervención de Talitha Kum, con más de 928.000 personas alcanzadas. A esto se suma el acompañamiento a más de 27.000 supervivientes y un crecimiento significativo del 72.4% en el apoyo para el acceso a la justicia. Estos datos adquieren una relevancia particular en el contexto del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio. El lema de este año, Atrapados detrás de la estafa, pone el foco en una modalidad de explotación que ha adquirido una dimensión creciente con el desarrollo de las tecnologías digitales, la trata de personas con fines de la delincuencia forzada en el contexto de las estafas en línea. Desde 2022, la OIM ha prestado asistencia a más de 3.000 víctimas que quedan atrapadas en centros de ciberestafas en Asia Sudoriental. Sin embargo, muchas de ellas todavía no son reconocidas como víctimas o supervivientes de la trata, sino que son consideradas delincuentes. En este escenario, la prevención y la identificación de las víctimas adquiere una importancia central, una preocupación que también atraviesa el trabajo de Talitha Kum y las reflexiones de la hermana Carmen Ugarte García, de las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor y miembro del equipo internacional de animación de Talitha Kum. Para la religiosa, quien por 6 años se desempeñó como coordinadora regional de la institución de Latinoamérica y el Caribe, las cifras del informe representan un logro, una alegría, una satisfacción. Reconocemos que detrás de cada número hay una persona real, una víctima, una persona en riesgo y un sobreviviente que recupera su libertad. Un joven que lidera el cambio y, por lo tanto, familias que encuentran esperanza, expresó. Ugarte García subrayó que la fuerza de Talitha Kum está en la prevención a través de sus redes locales, regionales e internacionales. La organización desarrolla campañas y actividades destinadas a alertar sobre los riesgos de la trata, especialmente entre niños, jóvenes y mujeres. Las iniciativas se llevan a cabo en escuelas, parroquias y calles, pero también mediante redes sociales, ruedas de prensa, programas de radio y actividades con congregaciones religiosas y otros grupos. El objetivo, explicó la religiosa, es llegar a más personas y ayudarlas a reconocer situaciones de engaño y manipulación que pueden preceder a la explotación. Queremos verdaderamente alcanzar a muchas personas, más personas, para que la trata de personas termine, manifestó. Uno de los desafíos que enfrenta actualmente la lucha contra la trata es la utilización de la tecnología y las plataformas digitales por parte de los traficantes. La religiosa describió la trata como un delito en constante evolución, cuyos responsables se adaptan a las nuevas circunstancias. El uso de la tecnología se ha convertido en una herramienta principal de reclutamiento, de engaño en línea, de control de víctimas, explicó. A su juicio, el crecimiento de las estafas y los fraudes digitales resulta alarmante. Exige reforzar la prevención y el conocimiento de estos riesgos. Para hacer frente a esta situación, se considera necesario reforzar la identificación de las víctimas, la asistencia centrada a las personas supervivientes, el retorno seguro y la reintegración, además de fortalecer la cooperación transfronteriza para desmantelar las redes criminales. Ante las ofertas laborales o propuestas especialmente atractivas, Ugarte García pidió a los jóvenes mantener la prudencia. Hay que sospechar, advirtió, y encomendó preguntar y no aceptar fácilmente propuestas que parecen demasiado buenas para ser verdad. La situación de la trata en América Latina y el Caribe está marcada, según la consagrada, por un contexto de pobreza, desigualdad y corrupción al que se le suma la presencia creciente de grupos criminales. A ellos añaden situaciones de migración forzada y los desplazamientos masivos que incrementan la vulnerabilidad de muchas personas. Hombres, mujeres, jóvenes y niños, incluidos menores que viajan sin acompañamiento, pueden convertirse en blanco de las redes criminales. En este contexto, las redes de Talitha Kum han ampliado su trabajo de acompañamiento también junto a grupos de madres buscadoras en países como México y El Salvador.
Para nosotros es una misión muy clara: dar esperanza, restaurar la dignidad de las personas y acompañar verdaderamente en estas situaciones límite, donde el miedo y la amenaza son constantes, puntualizó Ugarte García. El informe 2025 también destaca el acompañamiento de más de 27.000 supervivientes y crecimiento del 72.4% en el apoyo para el acceso a la justicia. Para la religiosa, este avance responde a una de las prioridades de Talitha Kum, que ha asumido en sus asambleas generales y en su llamada a la acción. El acompañamiento, explicó, busca recuperar la dignidad de las personas supervivientes y ofrecerles herramientas para reconstruir sus vidas. En este proceso tienen un papel importante los proyectos de emprendimientos, que permiten desarrollar sus capacidades y generar recursos económicos sostenibles. La compasión sana y transforma, sostuvo, al valorar el trabajo que realizan las distintas redes de Talitha Kum en su acompañamiento, así como el de las víctimas y supervivientes. La creciente visibilidad internacional de la red ha permitido además que instituciones gubernamentales, víctimas y supervivientes recurran directamente a ella para solicitar apoyo. Esta perspectiva coincide con el llamado realizado en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas y fortalecer una respuesta centrada en las personas supervivientes, que contemple no solo su identificación y protección, sino también su asistencia, el retorno seguro y los procesos de reintegración. Entre los principales desafíos para combatir la trata en América Latina, Ugarte García remarcó la necesidad de tener en cuenta un contexto global marcado por múltiples crisis. La pobreza y la desigualdad se entrelazan con fenómenos como el cambio climático, las guerras, que pueden profundizar las situaciones de vulnerabilidad. Por ello consideró fundamental adaptar la prevención a cada contexto y dirigirla en diferentes sectores de la sociedad: jóvenes, mujeres, niñas, personas migrantes, familias, educadores y comunidades parroquiales. Para Ugarte García, la respuesta de la trata requiere una acción conjunta que involucre a la sociedad y también al ámbito político. Requiere de un trabajo colectivo, de un trabajo en equipo, sinodal, muy participativo, muy en coordinación, recalcó. En ese sentido destacó el papel de la Iglesia y de la vida religiosa en la denuncia de las situaciones de pobreza, marginación, abuso y explotación, así como en la construcción de esperanza y en la defensa de la dignidad humana. Talitha Kum cuenta ya con cerca de 900 congregaciones, la mayoría femeninas, y en 2025 registró también la participación de congregaciones masculinas, que representan un 10% del total. Si bien tenemos un alcance grande, todavía no es suficiente porque la trata de personas sigue creciendo lejos de disminuir, alertó la religiosa. Ante la magnitud del fenómeno, la hermana Carmen Ugarte García invitó a cada persona a asumir un papel activo, tanto en la prevención como en la atención directa de las víctimas. Todos podemos hacer algo, dijo, y lanzó una pregunta que condensa su llamado a la acción. Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Para la religiosa, cada niño, joven, mujer o familia que logra ser ayudado representa una victoria frente a la explotación y una esperanza para la humanidad. Aleluya, 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 aleluya. Del Evangelio según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra.
A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los cielos, la tierra cantan a una voz: bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendita palabra, mensaje de vida, el santo evangelio de mi Salvador. Los cielos, la tierra cantan a una voz: bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendita palabra, mensaje de vida, el santo evangelio de mi Salvador. La imagen de una barca sacudida por las olas y Jesús metiéndose en esa misma barca, donde van sus apóstoles, no deja de ser sugerente, evocadora, con muchas aplicaciones para nuestra vida concreta de cada época y de cada día. La montaña y el mar. Es el lugar tradicional, la montaña de las manifestaciones de Dios. Jesús, después de un día ajetreado, se eleva al ámbito de lo divino y está en la montaña, muy cerca de su Padre. Y esta es su propia casa. Allí respira el aire puro del Espíritu. Allí se identifica con el programa que le han preparado su Padre. Y no olvidemos que esto sucede después de la multiplicación de los panes. Y según el Evangelio de Juan, Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Jesús se retira porque hay peligro de un mesianismo triunfalista, como quería el pueblo. En la montaña, a solas con Dios, las cosas se ven de otra manera. Por otra parte, los apóstoles están en el mar, que es lo más bajo, lo más profundo. Allí está el Leviatán, príncipe del mal, y ahí precisamente están los discípulos solos. Notemos el contraste. Mientras los discípulos están solos en un mar agitado, Jesús permanece en la montaña, aparentemente lejos de ellos. En realidad, Jesús solo está lejos físicamente, pero espiritualmente está muy cerca, porque está orando por ellos, metiéndolos en el mismo corazón del Padre. Jesús y los discípulos. Son muy significativas estas palabras del Evangelio. Jesús regañó, Jesús empujó, obligó a sus discípulos a que subieran a la barca. Recordemos el nuevo texto. Tiene lugar después de la multiplicación de los panes. La gente está entusiasmada con Jesús. Y en ese contexto, los discípulos están felices, saboreando las mieles de un mesianismo apoteósico. Jesús los apremia, les obliga a entrar en la barca y estos entran a regañadientes contra su deseo de hacerse importantes en un pueblo que quiere hacer rey a Jesús. Algo les tocará también a ellos. En sus cabezas
Ya está la idea de repartirse cargos honoríficos. Entre tanto, la barca está siendo juguete de las aguas y ellos están solos. No es lo malo el que peligren sus posibles cargos, es que está en riesgo la propia vida. No entienden el comportamiento de Jesús. Están en plena noche, y la noche temporal no es sino el signo de la noche que está viviendo sus corazones. Pero Jesús no se hace esperar. De madrugada, con la luz de la mañana, va a alejar de ellos la oscuridad de la noche. Jesús aparece de una manera majestuosa, caminando sobre el mar, dominando por completo la situación y les llena de calma y serenidad cuando les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Al ver a Jesús, se postraron y le adoraron como a Dios. Hermosa profesión de fe. La postura ante Dios es la de adorar. Lo expresa muy bien el sabio hinduista Papaji. Lo que sea que venga, déjalo venir. Lo que quede, déjalo estar. Lo que se va, déjalo ir. Quédate callado y adora el ser. Jesús y Pedro. Pedro, como siempre, es el más lanzado y se echa al mar, mientras no deja de mirar a Jesús. Muy bien, pero cuando mira las olas, se hunde y comienza a temblar. Mientras el Papa, y con él la Iglesia, camine sobre las olas de la debilidad, de la fragilidad, de la pobreza, de la vulnerabilidad, pero con las dos manos bien agarradas de la mano de Jesús, mira muy bien. Pero si intenta ir a la orilla para pisar la tierra firme de la riqueza, de los honores, la fama, los títulos, serán la iglesia de los hombres, pero ya no será la iglesia de Jesús. La iglesia, hoy más que nunca, necesita apoyarse en Jesús, en el Evangelio de Jesús. La iglesia necesita perder seguridades y ganar seguridad. Necesita apoyarse en la roca de Jesús. Necesita decir amén a Jesús. Y esta palabra viene de la aramea man, que indica fortaleza, seguridad. Y cuando esta iglesia está edificada sobre la roca, puede venir vientos, tempestades, pero no se hundirá. Estaba edificada sobre roca. Las aguas no podrán apagar el amor. Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Ni tus pecados podrán apagar el amor. Ni tus pecados podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, el amor que yo te tengo. Nada lo podrá apagar, el amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar. Las aguas no podrán apagar el amor. Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Ni tus pecados podrán apagar el amor. Ni tus pecados podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, el amor que yo te tengo. Nada lo podrá apagar el amor que yo te tengo.
en este mundo que el amor de Dios. No hay nada más profundo que su misericordia y su ternura. Nada podrá destruir ni apagar el amor que Dios nos ha manifestado tener en su Hijo Jesucristo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, el amor que yo te tengo. Nada lo podrá apagar, el amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar. Transfiguración de Jesús. Narra el Santo Evangelio de Lucas, capítulo 9, Marcos, capítulo 6 y Mateo, capítulo 10, que unas semanas antes de su pasión y muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus 3 discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve y su rostro más resplandeciente que el sol. Y se aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él acerca de lo que le iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó: Señor, si te parece, hacemos aquí 3 campamentos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero enseguida los envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. El Señor llevó consigo a los 3 apóstoles que más le demostraban su amor y su fidelidad. Pedro, que era el que más trabajaba por Jesús. Juan, el que tenía el alma más pura y más sin pecado. Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor, y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por nuestra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles por no llevar a Judas, que no se merecía esta visión. Los que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que les permanecen fieles. Se celebra un momento muy especial de la vida de Jesús, cuando mostró su gloria a 3 de sus apóstoles. Nos dejó un ejemplo sensible de la gloria que nos espera en el cielo. Un poco de historia. Jesús se transfiguró en el monte Tabor, que se encuentra en la Baja Galilea a 588 metros sobre el nivel del mar. Este acontecimiento tuvo lugar aproximadamente un año antes de la pasión de Cristo. Jesús invitó a su transfiguración a Pedro, Santiago y Juan. A ellos les dio este regalo, este don. Esta tuvo lugar mientras Jesús oraba, porque en la oración es cuando Dios se hace presente. Los apóstoles vieron a Jesús con un resplandor que casi no se puede describir con palabras. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos eran resplandecientes como la luz. Pedro quería hacer 3 tiendas para quedarse ahí. No le hacía falta nada, pues estaba plenamente feliz, gozando un anticipo del cielo. Estaba en presencia de Dios, viéndolo como era, y él hubiera querido quedarse ahí para siempre. Los personajes que hablaban con Jesús eran Moisés y Elías. Moisés fue el que recibió la ley de Dios en el Sinaí para el pueblo de Israel. Representa a la ley. Elías, por su parte, es el padre de los profetas. Moisés y Elías son, por tanto, los representantes de la ley y de los profetas, respectivamente, que vienen a dar testimonio de Jesús, quien es el cumplimiento de todo lo que dicen la ley y los profetas. Ellos hablaban de la muerte de Jesús, porque hablar de la muerte de Jesús es hablar de su amor,
es hablar de la salvación de todos los hombres. Precisamente Jesús transfigurado significa amor y salvación. 6 días antes del día de la transfiguración, Jesús le había hablado acerca de su pasión, muerte y resurrección, pero ellos no habían entendido a qué se refería. Les había dicho también que algunos de los apóstoles verían la gloria de Dios antes de morir. Pedro, Santiago y Juan experimentaron lo que es el cielo. Después de ello, Dios ha escogido a otros santos para que compartieran esta experiencia antes de morir. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús y San Pablo, entre otros. Todos ellos gozaron de gracias especiales que Dios quiso darles y su testimonio nos sirve para proporcionarnos una pequeña idea de lo maravilloso que es el cielo. Santa Teresita explicaba que es sentirse como un pajarillo que contempla la luz del sol sin que su luz lo lastime. ¿Qué nos enseña este acontecimiento? Nos enseña a seguir adelante aquí en la tierra, aunque tengamos que sufrir, con la esperanza de que Él nos espera con su gloria en el cielo y que vale la pena cualquier sufrimiento por alcanzarlo. A entender que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en sacrificio y así éste tiene el poder de salvar a las almas. Jesús sufrió y así se desprendió de su vida para salvarnos a todos los hombres. A valorar la oración, ya que Jesús constantemente oraba con el Padre, a entender que el cielo es algo que hay que ganar con los detalles de la vida de todos los días, a vivir el mandamiento que Él nos dejó. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Habrá un juicio final que se basará en el amor, es decir, en cuanto hayamos amado o dejado de amar a los demás. Dios da su gracia a través de la oración y los sacramentos. Su gracia puede suplir todas nuestras debilidades. Biografía de San Cayetano. Su padre, militar, murió defendiendo la ciudad contra un ejército enemigo. El niño quedó huérfano al cuidado de su santa madre, que se esmeró intensamente por formarlo muy bien. Estudió en la Universidad de Padua, donde obtuvo 2 doctorados, y allí sobresalía por su presencia venerable y por su bondad exquisita que le ganaba muchas amistades. Se fue después a Roma y en esa ciudad capital llegó a ser secretario privado del Papa Julio II y notario de la Santa Sede. A los 33 años fue ordenado sacerdote. El respeto que tenía por la Santa Misa era tan grande que entre su ordenación sacerdotal y su primera misa pasaron 3 meses, tiempo que dedicó a prepararse lo mejor posible a la santa celebración. En Roma se inscribió por una asociación llamada del Amor Divino, cuyos socios se esmeraban por llevar una vida de lo más fervorosa posible y por dedicarse a ayudar a los pobres y a los enfermos. Viendo que el estado de relajación de los católicos era sumamente grande y escandaloso, se propuso fundar una comunidad de sacerdotes que se dedicaran a llevar una vida lo más santa posible y a enfervorizar a los fieles. Y fundó los Padres Teatinos, nombre que les viene a Teati, la ciudad de la cual era obispo superior de la comunidad. Monseñor Carrafa, que después llegó a ser el Papa Pablo IV. San Cayetano le escribía a un amigo: me siento sano del cuerpo pero enfermo del alma, al ver cómo Cristo espera la conversión de todos y son tan poquitos los que se mueven a convertirse. Y este era el más grande anhelo de su vida, que las gentes empezaran a llevar una vida más de acuerdo con el Santo Evangelio. Y donde quiera que estuvo, trabajó por conseguirlo. En ese tiempo estalló la revolución de Lutero, que fundó a los evangélicos y se declaró en guerra contra la Iglesia en Roma. Muchos querían seguir su ejemplo, atacando y criticando a los jefes de la Santa Iglesia Católica, pero San Cayetano les decía:
Lo primero que hay que hacer para reformar a la iglesia es reformarse uno a sí mismo. San Cayetano era de familia muy rica y se desprendió de todos sus bienes y los repartió entre los pobres. En una carta escribió la razón que tuvo para ello: veo a mi Cristo pobre, ¿y yo me atreveré a seguir viviendo como rico? Veo a mi Cristo humillado y despreciado, ¿y seguiré deseando que me rindan honores? Oh, qué gana siento de llorar al ver que las gentes no sienten deseo de imitar al Redentor crucificado. En Nápoles, un señor rico quiere regalarle unas fincas para que viva de la renta, junto con sus compañeros, diciéndole que allí la gente no es tan generosa como en otras ciudades. El santo rechaza la oferta y le dice: Dios es el mismo aquí y en todas partes, y Él nunca nos ha desamparado, siquiera por un minuto. Fundó asociaciones llamadas Montes de Piedad, Montepíos, que se dedicaban a prestar dinero a gentes muy pobres con bajísimos intereses. Sentía un inmenso amor por nuestro Señor y lo adoraba especialmente en la Sagrada Hostia, en la Eucaristía y recordando la santa infancia de Jesús. Su imagen preferida era la del divino niño Jesús. La gente lo llamaba el Padrecito, que es muy sabio, pero a la vez muy santo. Los ratos libres los dedicaba donde quiera que estuviera a atender a los enfermos en los hospitales, especialmente a los más abandonados y repugnantes. Un día, en su casa de religioso no había nada para comer porque todos habían repartido sus bienes entre los pobres. San Cayetano se fue al altar y, dando unos golpecitos en la puerta del sagrario donde estaban las santas hostias, le dijo con toda confianza: Jesús amado, te recuerdo que no tenemos hoy nada para comer. Al poco rato llegaron unas mulas, trayendo muy buena cantidad de provisiones, y los arrieros no quisieron decir de dónde las enviaban. En su última enfermedad, el médico aconsejó que lo acostaran sobre un colchón de lana, y el santo exclamó: Mi Salvador murió sobre una tosca cruz. Por favor, permítanme a mí, que soy un pobre pecador, morir sobre unas tablas. Y así murió el 7 de agosto del año 1547 en Nápoles, a la edad de 67 años, desgastado de tanto trabajar por conseguir la santificación de las almas. Enseguida empezaron a conseguirse milagros por su intercesión y el sumo pontífice lo declaró santo en 1671. El semanario diocesano El Amigo de la Familia nos trae las siguientes informaciones este domingo 9 de agosto. En la página 1, Mes de la Solidaridad 2026. Ven y verás. En la página 2, Apuntes de historia de la Iglesia en Magallanes. 80 años de la diócesis de Punta Arenas. Presbítero Carlos Maringer, sacerdote diocesano del Obispado de Ancud, capellán de Punta Arenas en 1882. La página 3, colecta de ayuda por terremoto en Venezuela. La Iglesia Magallanes aporta 2.791.392 pesos. Comunidad parroquial de Puerto Natales, servir al Señor cuidando su casa. Adma de Porvenir prepara un encuentro con adultas mayores. Celebración franciscana de la Porciúncula. Octavo encuentro zonal de Sebas. Liturgia de Acción de Gracias en la comunidad Nuestra Señora del Carmen. El próximo sábado 15, en la solemnidad de la Asunción de la Virgen, damos gracias a Dios por la vida religiosa en la Iglesia Magallánica. En la Eucaristía de la Iglesia Catedral, a las 12 horas. En la página 4, todos invitados a participar en la celebración del Día del Diácono, mañana lunes 10 de agosto a las 19 horas en la Iglesia Catedral. Su presencia es de gran alegría para nuestra comunidad. Los esperamos. Santoral Católico de la Semana, hoy domingo 9 de agosto de 2026. En este mes dedicado a Jesús Nazareno les saludamos con mucho cariño y compartimos el elenco de santos y santas que celebraremos en la semana que hoy inicia, para que tengan la oportunidad de saludar a sus familiares y amigos que estén de onomástico. Hoy domingo 9, San Osvaldo y San Román. Mañana lunes 10, San Lorenzo.
El martes 11, Santa Clara y Santa Filomena. El miércoles 12, Santa Laura. El jueves 13, San Víctor y San Hipólito. El viernes 14, San Alfredo y San Maximiliano. El sábado 15, Asunción de la Virgen. Y el próximo domingo 16, San Roque y San Esteban. Hermanos y hermanas, mañana, lunes 10 de agosto, estamos invitados todas y todos a las 7 de la tarde a la Iglesia Catedral para celebrar el Día de San Lorenzo. Eso quiere decir honrar a nuestros diáconos. Ellos son personas que trabajan en nuestras comunidades, que han decidido servir al Señor a través del ministerio diaconal, un ministerio ordenado por el Señor para el servicio de la comunidad. Hermanos y hermanas, estemos presentes y agradecidos de esta labor que el Señor ha encomendado en nuestros diáconos. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.